¿Quieres usar la pantalla de tu iPad para poder jugar tu Nintendo Switch? En este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer de una manera súper sencilla. Así que comencemos. Para hacer este tutorial necesitas primero varias cosas. Necesitas tener la versión de iPadOS 17 instalada. En estos momentos, si estás viendo este video en el presente, esta versión todavía está en estado beta, así que te dejo un enlace acá abajo para que puedas aprender cómo puedes instalar esta versión beta de iPadOS 17 en tu tableta, o si no, si estás viendo este video en el futuro, pues ya seguramente tienes esta actualización, así que entonces puedes utilizar eso para hacer este tutorial. Lo otro que necesitas para este tutorial sería una capturadora de video que entonces se pueda conectar directamente al puerto USB tipo C de tu tableta. En realidad en Amazon hay excelentes alternativas por muy bajo costo, así que necesitas también eso para entonces poder conectar tu Nintendo Switch a la pantalla de tu tableta. Lo otro que también necesitas tener es una aplicación que permita capturar ese video de tu consola en la pantalla de tu tableta. En estos momentos esta aplicación está todavía en estado beta porque iPadOS 17 no ha llegado, pero si estás viendo este video en el futuro estaré colocando otras opciones que son similares a esta aplicación en la descripción de este video para que puedas lograr el mismo resultado de lo que estaremos haciendo en este video. Y por último, esto no es algo que necesitas, pero es como una recomendación, ya que estarás utilizando el puerto USB tipo C de tu tableta, así que te recomiendo comprar algún adaptador que te permita tener otros puertos para que entonces puedas recargar la batería de tu iPad, porque obviamente vas a gastar bastante conectando esta capturadora a tu tableta. También puedes utilizar el Magic Keyboard, el teclado para el iPad Pro y la iPad Air, que también incluye un conector USB tipo C acá abajo para que entonces puedas recargar la batería mientras juegas. Una vez tengas todo lo que necesites, vamos entonces a enseñarte cómo puedes completar este tutorial. Aquí tengo mi capturadora de video que se conecta a través de USB tipo C. Estaré entonces conectándola directamente a mi iPad Pro. Ya tengo aquí la aplicación abierta que me permitirá capturar la señal que venga entonces de mi Nintendo Switch, y entonces estaré conectando el cable HDMI directamente a esta capturadora de video. Y entonces una vez haga esto, vamos aquí a conectarlo otra vez. Vemos que entonces ya ha comenzado a funcionar. Obviamente pues sería muy útil que tengas controles inalámbricos para que puedas entonces jugar de forma inalámbrica de tu Nintendo Switch al iPad Pro. Aquí estamos haciendo un ejemplo utilizándolo aquí con la tableta en la mesa, pero obviamente sería bueno que tengas alguna funda o algo que te permita parar un poco la tableta para que la puedas utilizar para jugar como una pantalla portátil. Obviamente en este tutorial estamos utilizando el Nintendo Switch, pero realmente esta aplicación te permite utilizarlo para cualquier consola, cualquier dispositivo, así que esto también funcionaría quizás para un PlayStation 5, un Xbox Series X o Series S, etcétera. Y como pueden ver, realmente hay bien poco delay o latencia entre cuando tocas el control y lo manejas directamente a través de esta aplicación, así que realmente es una muy buena experiencia. La calidad se ve muy bien a pesar de esta capturadora de video que realmente no es de la mejor calidad, es bastante económica, y entonces nos da como quiera una excelente señal y una excelente calidad. No sé cuánto realmente es, si estamos viendo 1080p, etcétera, pero considero que se ve bastante bien para la calidad de la capturadora de video. Aquí entonces comenzamos a jugar y se escucha el audio bastante bien. Aquí lo bajé un poco para que entonces no sea tan mala experiencia mientras grabo y mientras estoy mostrando la pantalla, pero en efecto funciona muy bien, puedo jugar demasiado bien. Diría que esta experiencia está excelente. Es posible cuando estaba conectando esto que tuve que ir aquí a la parte de configuración, no se escuchaba el audio por un momento, simplemente lo apagué aquí la parte del audio y lo volví a encender. Obviamente esto es una aplicación que todavía está en beta porque el sistema operativo todavía está en beta, pero por lo que estoy viendo aquí de forma inicial, realmente esto funciona muy bien. Como pudiste ver, realmente este tutorial es bastante sencillo, pero si tienes alguna duda o pregunta sobre cómo puedes configurar para utilizar tu Nintendo Switch en la pantalla de tu iPad, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video y te funcionó, dale un like y suscríbete para más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.